además, como que venía todo en una dirección que era bancar a Ucrania y Estados Unidos pegó un volantazo y ahora cruzó de bando directamente y hasta acusó Sí, sí, sí. ¿Sabés qué es lo prácticamente llamativo? a Además Ucrania. que la oposición, en este caso, o el arco oficialista que se jactó de estar todo el último año con las banderitas de Ucrania en sus redes sociales y demás, ahora Ahora parece tienen que que se también. olvidaron, desapareció totalmente del mapa. Lo cierto es que el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ayer cargó contra Zelensky, quien es el presidente de Ucrania, justamente. Se reunió con Rusia, dijo que Ucrania tiene que, bueno, de alguna manera terminar este conflicto y que Rusia lo puede básicamente conquistar cuando quiera. En otras palabras, llamó dictador al propio Ah, Zelensky y le avisó que si no actúa rápido su país va a desaparecer. Menos Donald, menos. Pero lo hizo realmente. Y le vamos a dar la bienvenida a Gabriel Merino, sociólogo, doctor en ciencias sociales, especialista en geopolítica, para darnos una manito y entender un poco qué es lo que está sucediendo en el tablero de la política mundial. Gabriel, ¿cómo estás? Acá Rizo y Lucas te saludamos. ¿Qué tal, Rizo, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien. buen día. ¿Ustedes? Bien, todo bien, gracias por estos minutitos aquí con Estación Sur, con No hay Playa. Y bueno, básicamente nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó para que de un mes a otro Zelensky sea el principal apuntado por Estados Unidos y, bueno, Rusia haya tenido estos acercamientos con el propio Donald Trump? Y me parece que una cuestión clave a ver es que Estados Unidos quiere arreglar ese frente, Ujú. quiere llegar a un acuerdo con Rusia. Y Zelensky es un obstáculo en eso, porque Zelensky sabe muy bien que su tiempo en el poder depende de cuánto tiempo esté la guerra. Claro. Tiene una situación muy baja en la sociedad, el 4% se especula. Además, ya cumplió su mandato, tendría que haber convocado elecciones ya hace casi un año, y no se hizo. Entonces, bueno, me parece que ahí también Zelensky es alguien que juega más que nada con lo que se denominan como fuerzas globalistas, o bueno, en el caso con Biden y el establishment liberal europeo, contrario a los intereses de Trump. Entonces Ujú. lo ve también como un actor que juega en otra fuerza, ¿no? En otro esquema de poder, con otra política. Claro. No es de Trump, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, ahí no lo están matando como para también terminar de desgastarlo, como diciendo, bueno, Claro. ese me parece que es el tema clave que le está ocurriendo a un Zelensky que se le está acabando el tiempo muy rápidamente. ¿Y cómo queda, digo, ya me voy a meter de lleno también en lo que tiene que ver con estas cuestiones de Estados Unidos y sobre todo con la fuerte denuncia que hizo Trump sobre el dinero que ha mandado a Estados Unidos en el último año y que él denuncia que no se sabe dónde está? Pero digo, ¿cómo queda parado el propio Milei ante eso que hace un año lo trajo a Zelensky aquí a la Casa Rosada y se mostró muy activo en la participación de la guerra? Y Milei queda como lo que es Milei en el mundo, ¿no? Un poco tiene un cierto liderazgo en la llamada ultraderecha o esta reacción conservadora, pero es medio visto como un payaso, o sea, como alguien no muy serio, agravador además por el Cryptogate, Ujú. eh, y que encima sí juega de forma oportunista en un alineamiento paracolonial con Occidente, con Estados Unidos, que le hace cometer estos traspiés. Yo creo igual también que ahí Milei, esto es también para verlo, Milei se alinea más que nada con lo que serían los neoconservadores dentro de Estados Unidos, del Reino Unido. Eh, que era Boris Johnson, lo que dentro del trumpismo puede representar un Marco Rubio, o en su momento Bolton. Si no es del trumpismo puro y duro, digamos, es otra línea. Ujú. Estos neoconservadores que fueron muy
importantes durante el gobierno de Bush también, que son parte del establishment. Y una diferencia clave que se podía ver por este alineamiento de Milei con los neocons es justamente en torno a Ucrania. Pero en un principio él estuvo completamente apoyando la posición del occidente geopolítico y la posición de Zelensky, y mientras el trumpismo duro y puro siempre condenó, ¿no?, esa acción en ese territorio, lo vio como negativa para sus intereses, porque entiende que es un frente más que se abre, es muy desgastante, digamos, para los Estados Unidos, no puede tener tantos frentes, y al tener tantos frentes hay como una sobreextensión imperial, digamos, que hay que concentrarse en China, en las guerras comerciales, y en todo caso ahí también en Medio Oriente, y en recuperar el liderazgo del patio trasero, digamos, en el hemisferio occidental, como dicen ellos, en el continente americano, que además esa guerra empuja a Rusia más con China, pero también con Irán, y en sus asociaciones con India también, y todo ese bloque euroasiático, y que eso es negativo para Estados Unidos. Entonces el trumpismo lo ve como algo que no conviene. Claro. Y además denuncia esto, que bueno, es un gasto, ¿no? Es un gasto que además hay un agujero negro en Ucrania, esto siempre fue así, es un sistema político hipercorrupto, digamos, a niveles insólitos, y bueno, gran parte de la plata del financiamiento occidental, bueno, discurre entre distintos grupos de poder y sectores en Ucrania que sostienen a Zelensky de forma non santa, digamos. Claro. Y entonces, bueno, esto es lo que... A ver, igual es medio una... es bastante malo lo que le hace Trump, porque también Zelensky va a la guerra porque lo incentiva a Estados Unidos, claro, básicamente porque era funcional a los intereses de Estados Unidos, conducido por las fuerzas globalistas. claro. Trump puede decir, bueno, pero no era mi gobierno, está bien, pero era Estados Unidos, o sea, y lo financia. Mira, incluso hasta Zelensky había llegado a un acuerdo con Rusia, con Putin, en Estambul, marzo-abril de 2022, apenas unas semanas iniciadas esta última fase, o esta fase de escalada de la guerra, a partir de la incursión, de la invasión de Rusia, pero una guerra que empieza en 2014, ¿no? Pero que bueno, escaló en 2022, y había llegado a un acuerdo, y el propio Boris Johnson, el primer ministro británico, con el apoyo de Biden, viaja a Kiev y le dice: rompe ese acuerdo que nosotros te bancamos a full la guerra, el esfuerzo bélico, vamos a ganarle a Rusia. Entonces el propio Estados Unidos convence de que rompa ese acuerdo, que era, mire, justamente lo que ahora le está diciendo Estados Unidos a Rusia: tenés razón, o sea, Ucrania no puede ser parte de la OTAN, Ucrania tiene que desistir del control de los territorios del sur y del este, que son rusófonos y de la cultura rusa, y están más ligados históricamente a Moscú. Ucrania no puede tener o tiene que no puede tener infraestructura militar estratégica que amenace a Rusia. Bueno, un conjunto de puntos que eran los mismos puntos que ya se habían negociado, pero ahora mucho peor, porque Ucrania ahora pierde, por lo menos va a perder 4 o 5 oblasts, provincias, o sea, Crimea y los 4 que están en conflicto ahora. Bien. Que en ese momento no lo perdía porque le daban más autonomía, era lo que estaba negociando Moscú, y que se respete su condición de su identidad rusófona, ¿no? Y filorrusa y todo, pero bueno, ahora los pierde, y en un país devastado, ¿no? Con 2/3 de la población de lo que tenía las regiones no rusas, digamos, las regiones tradicionales o prooccidentales de Ucrania, 2/3 de la población, de la infraestructura devastada. Claro. Entonces el propio Estados Unidos lo llevó a Inglaterra a una situación ruinosa, y ahora le dice Trump, bueno, arreglate, hermano, no es tu culpa, es bastante, porque por más que cambie la administración, es el mismo país, ¿no? E inclusive, digo, hasta exigencias públicas de pensar cómo vas a devolver la guita. Terrible, aparte le dice, son 500.000 millones de dólares que tenés que devolver, que aparte es una cifra bastante exagerada. Por otro lado, Estados Unidos hizo un negocio, no es que le daba la plata a Ucrania, gran parte de esa plata, una parte iba a sostener el gobierno, porque hasta
los organismos occidentales sostienen hasta el sueldo de, no sé, las maestras jardineras, todo, porque es un Claro. Estado hoy por hoy en ruinas. Claro. Pero gran parte de la plata que daba Estados Unidos en realidad eran asientos contables que iban a pagar el armamento del complejo industrial militar del Pentágono, de las corporaciones militares estadounidenses que se hicieron, se enriquecieron completamente con esta guerra. Entonces, y ahora le dice, bueno, son 500.000 millones de dólares y me lo tenés que dar con tierras raras, minerales, etcétera. O sea, Ucrania es el problema de no tener autonomía estratégica, que es el mismo problema que tenemos acá o que se agudiza acá en la actual situación. Vos quedás atrapado en opciones, en jugadas que van contra los intereses nacionales y que encima no queda como un peón en un ajedrez mucho más complejo con enormes costos. Y encima, bueno, atrapado o conducido por grupos como el grupo de Kiev y otros que en función de satisfacer sus intereses personales ponen en juego los intereses de la nación. Entonces, bueno, es el drama. Ucrania creo que lo muestra de forma más dramática esa situación lamentable. Estamos hablando con Gabriel Merino, sociólogo, doctor en ciencias sociales, especialista en geopolítica. Gabriel, te quiero preguntar, mencionabas recién al pasar la cuestión del Cryptogate que está sacudiendo Javier Milei, y particularmente, digo, llegan algunas noticias de cuántas personas estafadas en Estados Unidos están comenzando a iniciar acciones legales, qué implicancia puede tener el FBI o no en la investigación. ¿Vos creés que Javier Milei puede estar complicado en materia judicial en Norteamérica por esta situación? Mira, al parecer sí. Porque, viste que hay alguna cosa que, si algo que le molesta a ellos, es el tema de que se meta con la plata. Claro. Viste que es como un nervio sensible. Y que encima lo haga un latinoamericano. Y eso te iba a decir, que ¿viste? Como dijo uno de los estafados o de los que preguntó, uno de estos países pobres, qué sé Sí, yo, sí, o sea, sí. como encima tiene toda esa cuestión medio racista adentro, que les molesta aún más, porque bueno, si en todo caso entre ellos hacen ese tipo de Ponzi, ese tipo de estafas, eso es una cosa, pero encima que te lo haga un presidente latinoamericano es otra. Obviamente eso tiene una carta a favor todavía Milei, que es el apoyo del trumpismo, porque para Trump es importante Milei porque es el único presidente de un país considerado más grande dentro de América Latina que le sería cercano, ¿no? Decir, bueno, ahí está Argentina, México, Brasil, como los tres países principales, o sería Brasil, México, Argentina en ese orden, y después viene Colombia. Si vos ves esos países, obviamente solo Argentina tiene a alguien alineado a Trump, al trumpismo, claro, a la estrategia trumpista o funcional del trumpismo. Con lo cual ahí yo creo que puede haber, se le va a poner, va a tener mucha protección. Pero viste cómo son una cosa son las coyunturas políticas y otra cosa son después los procesos de mediano y largo plazo. Total. Ahora por ahí en la coyuntura puede zafar, pero eso queda, lo van a ir a buscar, me parece, después, y en algún momento te cae la guillotina. Total. Entonces yo creo que puede llegar a estar complicado. Gabriel, porque además, a ver, me sí, dejó todos los dedos marcados, Milei, no es que, claro, o sea, la estafa cripto, no es que él en un momento cuando estaba todo promocionándose también la divulgó de alguna manera, no. O sea, no hubiese habido estafa si él no ponía ese tweet, si no lo fijaba durante 5 horas, si no le hacía la promoción o la difusión, porque ahora sí quieren, no. Bueno, si él no hacía eso, no había inversión, y si no había inversión no había estafa, así que está con todos los dedos marcados. Vamos a ver cómo se va tramitando eso, ¿no? Entre la coyuntura política, los intereses afectados y el mediano plazo en Estados Unidos. Gabriel, te queremos agradecer por estos minutos, te mandamos un gran abrazo, ha sido muy amable. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.
Gabriel Merino, sociólogo, doctor en ciencias sociales, especialista en geopolítica, allí para hablar un poco de todo, sobre todo lo que está sucediendo en el vuelco, el giro argumental que ha dado la guerra de Rusia y Ucrania y esta complicación que lo tiene a Milei, que además empieza a tener al Coloradito Davis, que veíamos hace un ratito, como uno de los principales apuntados porque sería una especie de figura de arrepentido, porque el muchacho sí tiene a la justicia de Estados Unidos encima. Y no es como acá, no se jode, no es coca, muchachos.